estas obras. Tenemos una nueva Gracias, señora intervención presidenta. en este debate. Distinguidos colegas Se trata del asambleístas, asambleísta Pedro Velasco. digo gracias por permitirle que hable un asambleísta de frontera, un asambleísta que vive la realidad del día a día en la zona andina, en la zona sierra del Ecuador. Y lo propio que el conocimiento nos ha permitido de nacer en esta tierra fronteriza de Carchi, de la ciudad de Tulcán, nos permite tal vez hablar con más propiedad y evitar argumentaciones que pueden estar bien fundamentadas para, vale la redundancia, para otros espacios de la geografía nacional, pero acá la realidad de frontera es muy diferente. Para ubicarnos en contexto, en Colombia y Ecuador tenemos 3 zonas delimitadas, demarcadas con la frontera andina, con su capital Tulcán, la provincia del Carchi, la zona amazónica, con su capital Lago Agrio, la provincia de Sucumbíos, y la zona de la costa pacífica, con su más cercana ciudad, que es San Lorenzo, la provincia de Esmeraldas. Cada uno con sus realidades diferentes, con sus vivencias, con sus problemas, que cada uno los analiza en la zona limítrofe con la costa pacífica, en la zona limítrofe con la zona amazónica y en la zona andina. Los problemas que tenemos con Colombia y las identidades podemos mencionarlas que son comunes de los dos lados. ¿Qué es lo que pretende un acuerdo, un tratado o un convenio? Pretende garantizar derechos y ventajas para los habitantes de los dos lados de la frontera. Eso debe ser la razón de ser de un acuerdo, de un tratado o un convenio. No puede ser que solamente un lado de la frontera se beneficie y el otro no. Estamos hablando de un acuerdo de planificación de asentamientos humanos entre la frontera de Ecuador y Colombia, que se lo ha suscrito hace casi 25 años. El próximo mes de diciembre estamos cumpliendo 25 años y deberíamos celebrar todos con alborozo de que son 25 años de un acuerdo entre dos países hermanos, pero habrá que analizar qué nos ha traído esos 25 años para los pueblos fronterizos del lado de Ecuador y del lado de Colombia. En el lado de Colombia, el departamento de Nariño y el departamento de Putumayo. Y acá en el lado de Ecuador, 3 provincias a las que me he referido. Yo diría que muy poco. Porque lastimosamente los gobiernos centralistas piensan que la solución solamente está en mirar desde la capital de cada país, es decir, desde Bogotá y desde Quito, sin tomar en cuenta los verdaderos actores sociales a quienes tenemos el asentamiento humano en nuestros pueblos de frontera. Y esas son las fallas de que no funcionan los acuerdos, los convenios, los tratados, cuando solamente se tiene una visión óptica desde las cancillerías o desde el ejecutivo de cada uno de los países. Yo comparto plenamente algunas de las expresiones de que hay que preocuparse primeramente por el ser humano, por la persona. Eso es fundamental. Si garantizamos derechos, si garantizamos beneficios al ser humano, el desarrollo de las demás actividades inherentes a esta persona se van dando. En la zona que estoy hablando, la zona sierra, la zona andina, es una de las fronteras más institucionalizadas, pero no por una decisión gubernamental, sino por acciones concretas de los gobiernos autónomos descentralizados, de las alcaldías, de las prefecturas, que han encontrado una forma de dinamizar las relaciones binacionales Ecuador-Colombia. Se han venido implementando acuerdos, convenios que no han llegado a cumplirse. Hay un acuerdo de Esmeraldas que tiene que ver con la canasta básica familiar que debió haberse revisado hace muchísimos años y hasta la actualidad no ha sido revisado. Hay el famoso acuerdo de la canasta comercial que permitió ingresar y traer productos de Colombia al Ecuador para efectos de equilibrar la balanza comercial. De esos problemas se vienen dando permanentemente. A mí me preocupa que este acuerdo como que pretende excluir a la zona andina y solamente se ha hablado de lo que yo he escuchado con total absoluta atención, hablan solamente de la costa litoral, costa pacífica y de la costa de la región amazónica a través del puente del río Mataje y a través del puente del río San Miguel. No piensen que en Carchi está todo consolidado a través del puente internacional de Rumichaca. Hay muchos temas incumplidos. Los famosos CENAP, que hace rato debieron convertir en CEBAP. Los CENAP son los Centros Nacionales de Atención en Frontera que funcionan a cada lado
y se pretendieron convertirse en centros binacionales de atención en frontera para que se eviten esos trámites engorrosos que duplican esfuerzos en cada una de las regiones. Ya es hora de que se cumplan esos centros binacionales de atención en frontera, que no solamente sean experimentos o inventos de nombres y que no lleven a la realidad a mejorar las condiciones de quienes vivimos en la frontera. Los puentes sí son necesarios para borrar esas barreras imaginarias que dividen a los países. Los puentes son los nexos de unión, de unidad, y las relaciones que tenemos no solamente tienen que ser miradas en temas comerciales o temas de transporte, van mucho más allá, van en temas de relaciones culturales, en temas de relaciones binacionales de actividades deportivas, de integración, de turismo, de transporte, de intercambio de culturas, de costumbres, de tradiciones, es decir, es un tema integral. Así debe ser considerado un acuerdo. Yo escuché que es un acuerdo macro o marco que va a permitir desarrollar muchas actividades. Yo espero que sí, que este acuerdo marco que hoy se está analizando al interior del Pleno de la Asamblea sobre asentamientos humanos pretenda precisamente analizar en detalle lo que estamos viviendo los pueblos de frontera. Yo quisiera que en algún momento las autoridades nacionales, Cancillería y otras instancias vengan aquí a la frontera y miren los problemas que estamos teniendo. Hace pocos años atrás empezó una corriente migratoria muy fuerte desde Venezuela que cruza todo el país de Colombia y tiene que llegar irremediablemente a nuestro país, a Ecuador, a la zona andina fundamentalmente, al puente internacional de Rumichaca, a la ciudad de Tulcán, en donde estamos teniendo problemas, pero que nadie nos da solución. Problemas de inseguridad total. Miramos por todos lados ya actos delincuenciales, miramos la constitución de bandas criminales, están tomándose ya nuestro territorio. Estamos viendo con pena y con preocupación que nuestras ciudades están a merced de los procesos migratorios ilegales y irregulares, porque no hay quien nos controle, las calles desordenadas, con total desaseo, con total insalubridad. Estamos mirando que nuestra gente, el poco o casi nulo trabajo que existe en los pueblos fronterizos, se está todavía cada vez diezmando más porque es cooptado por personas de movimientos migratorios que a pretexto de no exigir seguridad social y más derechos se conforman con lo que les paguen. Es decir, hay una afectación muy fuerte en los pueblos fronterizos. No solamente es el tema de que son sitios de paso como se pretende entender. Cuando hablamos de planificación de asentamientos humanos, ya estamos pensando en que los pueblos fronterizos vamos a ser los receptores de esas corrientes migratorias fuertes. ¿Y quién nos ayuda a los procesos de dotar de los espacios idóneos, albergues, infraestructura, para que tengamos nosotros mejores condiciones de vida? Que se entienda bien, no estoy en contra de estos procesos migratorios que tenemos que recibir como suscriptores de países que ratificamos derechos humanos. Nosotros lamentamos los problemas que tiene Venezuela, lamentamos los problemas que viene acaeciendo en el vecino país de Colombia, de más de 50 años de una conmoción interna, de una guerra interna, donde el desplazamiento de la violencia, de los grupos alzados en armas han hecho que mucha gente venga a venir a vivir acá al Ecuador, a proteger sus vidas y su familia. El tema del narcotráfico, el tema del contrabando de armas, son temas fuertes que solamente los conocemos quienes vivimos en el cordón fronterizo. Y por ello es necesario que estos acuerdos se analicen en su verdadera magnitud, en su totalidad. Sí, si se asignan recursos económicos, los 10 millones de los que se hablaba, si ustedes van a mirar y a preguntar a los gobiernos autónomos descentralizados, pregunten cuáles son los recursos que se han invertido en la costa pacífica, en San Lorenzo y en los municipios aledaños, o en la provincia de Sucumbíos, en La Guagrio y en los municipios aledaños, cuáles son los beneficios que hemos recibido en la provincia del Carchi, Cantón Tulcán y municipios aledaños. Cero inversión. La mayor parte de recursos que se han conseguido han sido de cooperación internacional, que en un desacierto en algún gobierno anterior mandó hasta expulsando a organismos de cooperación internacional, y que hoy vemos que acertadamente el gobierno está trayendo esas inversiones, está dándoles cabida para que nuevamente miren los ojos hacia la frontera norte, a la frontera que limita con Colombia. Se habla en el informe de que se va a formar un comité técnico binacional, que bueno, que sí, estamos de acuerdo que tiene que ser presidido por autoridades de Cancillería, pero este comité técnico también debe estar integrado
por autoridades de cada una de las regiones fronterizas, de la zona amazónica, de la zona pacífica, de la zona andina, porque ellos son los que conocen la realidad, sus autoridades. Que se nos permita a los asambleístas de frontera también formar parte de este Comité Técnico Binacional para ser los voceros y los portavoces de las aspiraciones de nuestros pueblos fronterizos con las autoridades nacionales. Que en el tribunal arbitral, de cuando haya divergencias, de igual manera, en segunda instancia también estén gente de frontera. Yo quiero mencionar, señora Presidenta, distinguidos colegas asambleístas, que los acuerdos son buenos. Yo digo que sí, son excelentes, y más aún cuando permiten afianzar relaciones binacionales con pueblos hermanos como Colombia, que los hemos mantenido en las mejores condiciones de toda una vida. Pero las condiciones económicas a veces benefician a un sector y perjudican a otro, como estamos hoy lastimosamente viviendo desde hace muchos años atrás el lado ecuatoriano. Hay que tomar acciones concretas, como decía yo al inicio de mi intervención, que no perjudiquen a ningún lado de la frontera, sino que nos permitan desarrollarnos por igual en las mismas condiciones y que podamos revisar en forma muy tranquila con las autoridades de Cancillería y con el tiempo suficiente aquellos convenios y tratados que no tienen ya ninguna vigencia, que no tienen ninguna validez, que solamente están ahí llenando los archivos de Cancillería que ya no tienen ninguna aplicabilidad, que podamos revisarlos y en base a este convenio, tratado marco del que estamos analizando, se permita optimizar los convenios y tratados que vayan a potencializar las relaciones binacionales. Hay que dar facilidad al sector del transporte, al sector de movilidad humana, que actualmente está restringida. Hay que ver también y escuchar los criterios de los habitantes de frontera. Yo con ello quiero terminar sin ser cansón, señora Presidenta y colegas asambleístas, diciendo qué bueno que miremos los ojos no solamente desde el centro político de un país, sino vayamos a las fronteras donde verdaderamente existe la integración de los pueblos, hasta integración familiar. Hay relaciones de consanguinidad, de parentesco en las relaciones como habrá en las relaciones Ecuador-Perú y en las otras fronteras. Por lo tanto, analicemos con detenimiento y por favor, no tomen a mal las observaciones y recomendaciones que hago yo. Solamente las hago en nombre de mi pueblo, de mi provincia, a la que quiero y amo y a la que respeto y a la que aspiro que también sea tomado en cuenta en el desarrollo como se lo tiene en cuenta al resto del país. Gracias, señora Presidenta y colegas asambleístas. Gracias.